Dejó de hablar, dejó de jugar, dejó de compartir con nosotros, dejó de comer, dejó de ser el mismo. Solo se refugiaba en algún lugar donde nos costara hallarlo, para masacrar sapos, gatos y cualquier animal que se cruzara por su camino. En ocasiones vomitaba, pero lo que salía de él era un espeso líquido ennegrecido mezclado con insectos y cucarachas, que era lo único con lo que se alimentaba. Relatos Paranormales Oficial. Estábamos en el predio, ahí donde siempre jugamos. Los muchachos más grandes estaban ocupando la cancha, así que no nos quedó de otra que buscar otro lado. Nos fuimos al monte, a ese que estaba a un costado nada más. Ahí nos pusimos a jugar a las escondidas los 5, hasta que los demás se fueran. Estábamos muy entretenidos, y Lucas estaba bien. Al menos en todo ese momento que llevamos jugando, lo vi normal, hasta que me tocó buscar a mí. Apoyé mi brazo sobre el árbol, tapando mi visión, y empecé a contar en tanto escuchaba cómo los demás comenzaban a correr para ocultarse. Uno a uno fui encontrando, pero cuando quedaba uno solo, me di cuenta que faltaba él. Lo busqué y busqué, pero no lo podía encontrar. Fue por eso que le pedí a los otros que me ayudaran, porque llegó un momento en el que gritaba su nombre para decirle que ya saliera de su escondite, pero él seguía sin aparecer. Incluso volvimos a la cancha para ver si estaba por ahí, pero los únicos que estaban eran los muchachos, que seguían jugando su partido de fútbol. Mamá, te juro que me asusté, pero quise volver a dar una vuelta más por el monte para ver si ahora lo encontraba. No quería venir y preocuparte en vano. Fue José el que lo encontró. Empezó a llamarnos mientras se reía diciendo que ahí estaba. Recién entonces me tranquilicé. Fui directamente hacia donde estaba José, con las intenciones de regañar a Lucas por no responderme cuando le gritaba. Pero a medida de que me acercaba, empecé a notar que algo no estaba bien. Pero él miraba hacia abajo, hacia el frente, y después volvía a mirarnos sonriendo. En ese momento me acordé que ahí había un pozo, de poca profundidad, pero ancho, con el tamaño suficiente para que fuera el escondite perfecto para Lucas. Y ahí estaba, pero algo le pasaba. Sentado, con sus brazos rodeando sus rodillas, tenía la mirada perdida hacia la nada. Le hablé una y otra vez para que saliera, pero él seguía sin hacer ninguna reacción. Hasta que bajé al pozo y lo tomé del brazo para sacudirlo. Recién ahí reaccionó. Fue como si estuviera congelado y de repente se descongelara cuando yo hice eso. Levantó su carita y me miró, sonrió y me hizo bromas diciendo que me costó hallarlo. Acto seguido preferimos volver mejor a la cancha y sentarnos bajo los árboles, esperando que los más grandes terminaran de ocupar el lugar. No sé en qué momento empezó a tener aquel anterior comportamiento, pero me acuerdo que cuando volví a ver a Lucas, él ya estaba con la mirada perdida otra vez. Al final nos cansamos de esperar, los chicos se fueron yendo, así que le dije a él que lo mejor era que volviéramos a casa también. En el camino venía callado, yo le hacía preguntas y tardaba en responder. Era como si estuviera pensando en algo, como la mente en otro lado. Esto fue lo que me relató Antonio cuando aquella tarde regresó a casa con su hermanito. El primero tenía 10 años de edad en ese entonces y Lucas apenas había cumplido los 6. A pesar de que su historia me pareció preocupante, a mi hijo no lo notaba mal, pero por ratos se le veía distante, como perdido, tal cual lo había descrito Antonio. Al otro día, cuando fui a despertar a los dos para prepararlos y llevarlos a la escuela, Lucas no se quería levantar. Eso sí me sorprendió demasiado, ya que él amaba ir con sus compañeritos. Pensé que estaba enojado por algo, así que hablé con él, pero me decía que no le pasaba nada, que simplemente no quería levantarse.
Fue entonces cuando me puse firme y le pedí que lo hiciera, que no me importaba lo que él quisiera. Lo tomé del brazo para ayudarlo a levantar, y fue ahí cuando hizo aquello que me dejó pasmada. Me lanzó un golpe de puño que me dio en mi hombro. Acto seguido fue como si al instante se hubiera dado cuenta de lo que acababa de hacer. Borró la seriedad que tenía en su cara para ahora mirarme avergonzado. Tal vez intentando zafarse de eso, me pidió disculpas y se levantó rápidamente de la cama para empezar a cambiarse de ropa. Yo me quedé callada. Él jamás me había hecho algo así. Está de más decirles que su golpe no me hizo daño alguno, pero les juro que tuve la impresión que lo hizo con un odio verdadero. Mientras ellos desayunaban, yo regresé a la habitación y le conté a Alejandro, mi esposo, lo que acababa de pasar. Pero ya saben cómo son los papás. Por esa vez él lo tomó como una broma, pero me pidió que si volvía a pasar, que lo castigara sin excusas. Asimismo me dijo que mejor él los llevaría a la escuela, para así hablar con Lucas en el camino, y que si notaba alguna cosa extraña, ya directamente lo regañaría. Conforme pasaba la mañana, ingenua fui al pensar que tal vez fue casualidad, que precisamente esa mañana se despertó de mal humor y me tocó a mí ser su descargo. De esa forma errónea, empecé a minimizar la situación. No obstante, el tiempo le daría la razón a mi instinto maternal, puesto que mi pequeño hijo fue mostrando cambios inexplicables con el paso de los días. Cuando quisimos buscar ayuda, pero en el lugar correcto, ya era demasiado tarde, pues el infierno ya estaba instalado en casa. Mi nombre es Marcial Luján Salas Ramírez, soy del Estado de México. El aterrador periodo en el que se basa mi relato dio inicio un mes de marzo del año 2001. Fueron cerca de 15 meses los que duró, 15 malditos meses en los que vi cómo mi familia se iba deshaciendo en pedazos, tiempo en el que los sueños y aspiraciones que teníamos para Lucas se nos habían ido como agua entre los dedos y de la manera más macabra que jamás imaginamos. Mamá, ven rápido, ven a ver lo que Lucas está haciendo a Bobby, gritó Antonio desde la habitación. En esos momentos yo me encontraba en la cocina, en tanto Alejandro preparaba la mesa del comedor para cenar. Fue justamente él quien le pidió a nuestro hijo que fuera a buscar a su hermano, quien ya llevaba encerrado en su cuarto como una hora, como lo iba haciendo últimamente. Ambos corrimos hacia allí. Cuando llegamos, mis ojos no podían creer lo que veían. Me quedé estupefacta, horrorizada. Solo mi esposo pudo reaccionar y corrió hacia él para evitar el grotesco acto. Bobby era un cachorro que teníamos de mascota desde hace poco. Lucas había atado a su cuello un cordón de zapatos y lo tenía suspendido en el aire, ahorcándolo sin remordimiento alguno. Mientras lo hacía, nos miraba fijamente, intercalando su mirada entre Alejandro y yo, como mostrando que estaba orgulloso al estar haciendo esa monstruosidad. Esa noche mi esposo no se lo dejó pasar, lo castigó con su cinto, algo que jamás se había hecho hasta ese entonces, ni con Antonio ni con él. Pero Marcia, ¿viste cómo nos miraba? No, eso ya no fue una travesura. Si fuera así, hubiera dejado de hacerlo apenas Antonio lo descubrió. Eso fue maldad, maldad pura. Es más, parece que esperó a que lo mandáramos a buscar para recién hacerlo. ¿Por qué no lo hizo antes? Si es que estuvo tanto tiempo ahí solo con el animal. Es como si él quería que lo viéramos hacerlo. Tampoco yo puedo creer que mi hijo quisiera arrebatarle la vida al perro. Pero si ya se estaba portando mal desde hace tiempo, hoy superó sus propios límites. Me dijo Alejandro cuando ya estábamos acostados. Sabía que él tenía razón, pero yo aún no quería aceptarlo, aunque con solo recordar la escena me consumía el miedo. Ver los ojos del pequeño perrito suplicando, moviendo con desesperación sus patitas, tratando de liberarse, luchando por su vida, mientras Lucas disfrutaba cada segundo. Esto causaría escalofríos en cualquier madre.
Al día siguiente fui a visitar a una amiga psicóloga, con quien nos conocimos desde la escuela primaria. Cuando le conté sobre lo que había pasado, me recomendó llevarlo a su consultorio lo más pronto posible. Cuando le mencioné eso a Alejandro, él se opuso. A pesar de que él era el más molesto con Lucas, argumentó que no necesitaba un psicólogo, sino una buena paliza, la cual no dudaría en dársela de nuevo si volvía a hacer algo así. Por desgracia tuvo que cambiar de opinión cuando días después aconteció lo que lo convencería de que nuestro hijo necesitaba ayuda urgente. Una vez más Antonio nos alarmó con sus gritos, esta vez desde el patio trasero de la casa, donde encontró a su hermanito arrodillado, escondido entre los rosales, quien al verse metido en medio de las plantas con espinas, se había lastimado un poco. Cuando lo vimos, estaba con su boca cubierta de líquido hemático, mismo que le iba chorreando por el cuello hasta caer sobre su pecho. Pero ese líquido no era de él. Los rayones que se había provocado con las espinas eran mínimos. Este le pertenecía a Bobby, cuyo cadáver estaba en las manos de Lucas mientras él le masticaba su garganta. Recuerdo que en esos días lloré como nunca. Fue el propio Alejandro quien lo llevaba a sus sesiones con la psicóloga. Yo no me animaba a hacerlo. Sentía terror con solo imaginarme lo que mi hijo le decía. A partir de ese entonces, los días se hacían eternos y las noches aún más. En cada una de ellas sucedía un episodio nuevo, uno más perturbador que otro, y siempre en torno a Lucas. A veces lo encontrábamos de rodillas en el rincón de su habitación, con las luces apagadas. Al encenderlas, descubríamos lo que estaba haciendo. Hacía sus necesidades ahí mismo, para a continuación comer sus propias heces. De igual forma, lo hacía con su orina. La bebía, o si no, se ponía a orinar en cualquier parte de la casa y enfrente de cualquiera. Dejó de hablar, dejó de jugar, dejó de compartir con nosotros, dejó de comer, dejó de ser el mismo. Solo se refugiaba en algún lugar donde nos costara hallarlo, para masacrar sapos, gatos y cualquier animal que se cruzara por su camino. En ocasiones vomitaba, pero lo que salía de él era un espeso líquido ennegrecido mezclado con insectos y cucarachas, que era lo único con lo que se alimentaba. Llegó un momento en el que mi amiga nos habló sobre internarlo en un hospital psiquiátrico, mismo día en el que mi alma se partió en 1000 pedazos. Para ese entonces, Lucas ya parecía ser otra persona, no solo por su conducta sombría, sino también por su físico. Estaba delgado, su piel era pálida, especialmente la de su cara, donde resaltaban las ojeras a causa de que no dormía. Había perdido gran parte de su cabello, ya que se los quitaba con sus propias manos, y los moretones que él mismo se provocaba se distribuían por todo su cuerpo. Hasta su propio hermano le tenía miedo. Se levantaba de su cama y corría hacia nosotros para abrazarnos cuando Lucas empezaba a tener esos ataques. Los médicos a los que acudimos nos recomendaron lo mismo que mi amiga. Entretanto, nos dieron calmantes para que él pudiera dormir. Eso ayudaba un poco, pero el deterioro se iba mostrando gradualmente. Una noche, mientras los dos niños ya estaban en sus habitaciones, Alejandro y yo nos quedamos en el sillón de la sala para tomar una decisión. Con lágrimas en sus ojos, él me decía resignado que tal vez internarlo sería lo mejor. No fui capaz de responderle nada. Llorando desconsoladamente, lo único que le pedía a Dios era que esa pesadilla acabara. Hoy pienso que esa noche Dios escuchó mis oraciones, porque en medio de la plática con mi esposo, aconteció algo que nos hizo caer en cuenta de lo que en realidad estaba padeciendo nuestro hijo. Corriendo hacia nosotros, Antonio nos dijo que se despertó al escuchar que alguien abrió la ventana de la habitación de Lucas. Cuando fuimos a verlo, él no estaba. Salimos rápidamente al patio trasero, que es donde él solía ir seguido, y comenzamos a buscarlo llamándolo por su nombre. Y de pronto respondió, pero esa ya no era su voz,
y tampoco estaba a nuestra vista. Nos habló desde un lugar alto, lo que nos hizo dirigir nuestras miradas hacia el techo. Ahí estaba él, pero con dolor en el alma. Debo decir que eso no era mi hijo, era otra cosa. De cuclillas, estaba en el borde de la casa, absolutamente sin nada de ropa. Sus ojos apuntando hacia nosotros eran de color rojo y sobresalían de la oscuridad tal cual un animal furioso proveniente desde el mismo infierno. Así que lo quieren llevar a un hospital psiquiátrico. Él no se irá a ningún lado. Lucas me pertenece, su cuerpo es mío y nadie me lo va a quitar. Ni bien terminó de decir eso, se lanzó desde esa altura. Cayó sobre Alejandro, haciéndolo caer. Por gracia de Dios, alcanzó a proteger su cuello, ya que es ahí a donde intentó morderlo. Lucas clavó sus dientes en su antebrazo, con una fiereza indescriptible. Alejandro intentaba sacarlo de encima, pero él parecía ser más fuerte. Cuando logró dominarlo, lo sostuvo de sus brazos, apoyándolo sobre el suelo. En tanto me pedía a gritos que trajera la inyección para colocársela y así calmarlo. En esa oportunidad, los vecinos fueron testigos del macabro evento. Es más, fueron ellos los que se cruzaron para nuestro patio y así ayudar a mi esposo a sostener a Lucas, ya que este parecía tener una fuerza descomunal. Esa vez no llamamos a los médicos, ni mucho menos a mi amiga, porque tal cual nos los dijo mi vecino, el padre de la familia, cuyas palabras hicieron eco en lo más hondo de mi alma. Su hijo no está loco, está poseído. Agustín, ese es el nombre del sacerdote que nos ayudó, o mejor dicho, el único que pudo hacerlo, ya que cuando comenzamos a buscar ayuda en la iglesia de nuestra colonia, el sacerdote de aquí nos dijo que no cualquiera puede hacerlo. Asimismo, nos explicó que es todo un proceso, no tan sencillo por cierto. En primera instancia, el sacerdote que realice el exorcismo debe de tener ese don, y para que se lleve a cabo, debe ser autorizado por el obispo local, lo cual implicaría un estudio del caso de la víctima para ser reconocida como poseída. Como les dije hace unos instantes, para ese entonces, Lucas prácticamente ya no era él. En tanto esperábamos a que aprobaran el exorcismo, el padre de la colonia venía junto a otro sacerdote para hacer oración. Bendecían la casa cada vez que venían. Y en cuanto a Lucas, se le permitía tener interacción, tomando en cuenta que en ocasiones él recuperaba su lucidez. Antes de caer la noche, llevábamos a Antonio a la casa de mis suegros, puesto que no queríamos que él fuera testigo presencial de lo que ocurría en esas noches, ya que ni bien los sacerdotes ingresaban, todo cambiaba. El clima se hacía frío, pesado, se percibía un olor nauseabundo, al cual no le encontrábamos el origen, en especial en la habitación de Lucas, que concretamente parecía una dimensión distinta. Llegó un momento en el que él ya no regresó más. De mi hijo solo quedaba su cuerpo, ya que ahora era ese demonio el que hablaba, insultaba, maldecía y aprovechaba cualquier oportunidad para dañarse, motivo por el que ya literalmente lo teníamos amarrado de pies y manos. Hasta que por fin llegó el gran día. La autorización del exorcismo cumplió con todos los requisitos. Creo que esa fue la primera vez que sentí alivio y alegría desde que había comenzado todo. Y así, una noche de miércoles, luego de 15 dolorosos meses, empezó la batalla contra aquel desgraciado que se había apoderado de mi pequeño. Misma situación que les voy a narrar a continuación. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí llega la primera parte de esta historia. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Esta historia fue adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para Relatos Paranormales. Si tiene alguna historia que contar, encontrará la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho y nos vemos en la segunda parte.